Hola, hola, buenas noches. Acá haciendo las pruebas. Vieron cómo es la televisión, ¿no? ¿Cómo están? Buenas noches para todos y todas, como se utiliza ahora. Vamos haciendo un poquito de tiempo para que se vayan incorporando. ¿Se escucha bien? Que alguien me haga aunque sea con los dedos. Hola Valeria, hola Roque. Voy viendo. Lisandro, Dulce Vale, Julio, ¿qué hace Julio? ¿Cómo anda amigo? Pablo Marcone, Pina Franchini, Silvina del Gualeguaychú, qué bien, Maximiliano, Roque, Estefanía, Diego Alemi, mira el amigo, está por allá por Centroamérica, qué grande, Dieguito. Belén, una exalumna, qué bueno, la verdad que qué alegría me da, qué alegría me da, que estén todos acá para un día como hoy, día gris, día feo, nublado, para hablar de algo muy interesante. La clase de la semana pasada, ¿qué tal si esto les quedó alguna duda? Como nadie me escribió de eso, debo entender que han entendido todo. Sí, hoy hicimos el chivo del uniforme, la gente de Forjadores, una gente amiga durante los 12 años, 13 años que tuvimos en la escuela, era la que nos proveía de uniformes, así que gente amiga, la verdad que se portaron muy bien para que uno no pueda ir a los negocios, fue todo por teléfono, así que imagínense, muy atento, así que bueno, tratamos de ayornarnos. Sí, acá, bueno, Roque me está diciendo que llueve también, acá también estuvo todo el día feo, pero ahora empezó como ya a llovinar un poquito más. Así que vamos a ir arrancando. Acá elegí el tema hoy, creo que me lo pidieron bastantes, y elegí el tema de masa madre porque es un tema que parece que hoy es moda. Hoy es moda el trabajar con masa madre y quien Sabri, mirá, Sabri de la Plata, es alumna de PAC. Acá hay mucha gente de PAC, de la Escuela Platense de Arte Culinario, así que vamos también dedicado para ellos. No, ahí nos manejábamos diferente porque hemos hecho clases, ahí eran clases presenciales. La ventaja que tenían con las clases presenciales cuando yo daba la de masa madre era que al terminar la clase todo el mundo se llevaba 100 gramos de masa madre, de la que yo vengo teniendo hace ya 15 años. O sea, obviamente aclaramos, ¿no? 15 años, pero que se iba renovando. Y el otro día estaba leyendo un artículo de un libro italiano, que dicen que allá cuando uno habla de la masa madre, habla del suo bambino, de su hijo, ¿no? Habla de su hijo porque dice uno lo cuida, lo alimenta, lo ve crecer, con la diferencia de que acá se lo come, ¿no? Ahí está la gran diferencia. William Federico, un abrazo también. Si a alguno no lo saludo es porque a veces leo y hablo, ¿vieron? Trato de hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Si estuviéramos en una clase que no fuera virtual, antes de arrancar con la clase yo hablo, pregunto, ¿no? ¿Qué experiencia han tenido o qué saben de masa madre? Porque de golpe y porrazo
yo me di cuenta de que somos todos expertos en masa madre. Y yo todavía sigo aprendiendo, por suerte, sigo aprendiendo porque artículo que veo o libro o apunte o busco en internet, siempre vivo aprendiendo porque hay cosas que se me fueron dando a lo largo del trabajo de masa madre y no había una información. Esto algo comenté la semana pasada. No había mucha información con respecto a este tema que es bastante interesante. Si bien es tan viejo como el origen de la elaboración del pan. Acá me dice Estefanía, y solo sé que hay que alimentarlos todos los días. No es tan así. Vos sabés que no es tan así. No hace falta alimentarlos todos los días. Y después te voy a explicar por qué. Cosa que fui aprendiendo, no porque soy el genio de la masa madre, porque eso lo fui aprendiendo de a poco y lo fui aprendiendo del porqué también de cada una. Yo también pensaba de que si no la alimentaba todos los días en un principio, se me moría la masa madre. Y es como que cuando uno la alimenta, tiene alimento para varios días. El tema es cómo lo cuidás, porque por ahí pasa, ¿no? ¿Cuál es el tema de la masa madre? ¿Por qué viene tan de moda hoy? Que yo espero que no sea una moda. Espero que sea algo que, si bien es tan viejo como la elaboración del pan, se dejó de usar, al menos nosotros acá en Argentina, ¿no? Porque que yo recuerde, escuché hablar de la masa madre hace unos 35 años atrás aproximadamente, cuando alguien que vino de Italia quiso hacerlo acá y lo hizo un tiempo y después le fracasó. Le fracasó como que nuestra cultura estaba habituada a trabajar y a consumir el pan elaborado con levadura de cerveza. Que no es algo malo, porque es como que ahora hablamos de la masa madre y tratamos a la levadura de cerveza como el demonio. Y no es el demonio. Si hasta ahora lo hemos consumido y nadie se ha muerto por eso. Acá me preguntan si se puede hacer masa madre seca. Leí en algún artículo, pero nunca lo probé. Sí, y después les voy a decir por qué. ¿Por qué les digo esto? Hay muchos que hacen hoy panes de masa madre, negocios que hacen panes de masa madre, pero lo que no dicen es que incorporan masa madre y levadura de cerveza en menor escala. Y el pan ustedes van a tener, en ese sentido van a tener el beneficio de la masa madre. ¿Qué beneficio te da la masa madre? Para que uno esté hablando en este momento de la masa madre y esté hablando de los beneficios. Los beneficios, primero es la vida útil del pan se prolonga. Ya no necesitamos nosotros tener un pan que si no lo consumo hoy, ya mañana es viejo. Lo tengo que utilizar para budín de pan o para hacer tostadas. Yo he hecho pruebas mientras estuve en el Centro de Panadero del Oeste, estaba en la escuela y daba cursos allá y hacía panes. Los cursos que yo le daba a los panaderos era masa madre y le ponía una pequeña cantidad de levadura, muy pequeña con respecto a lo que uno está acostumbrado a poner de levadura todos los días. Y he tenido panes en mi casa, panes hechos de semillas, lo he llegado a tener hasta 15 días. Y no les digo que tenían la frescura del primer día, pero sí tenían el sabor. Entonces, hay una prolongación en la vida útil que es muy importante a la hora de consumir el pan. Lo otro importante, el trabajo con masa madre te lo va a dar que el pan es más digerible. Se digiere muchísimo, nuestro organismo lo acepta mucho más que un pan elaborado sin masa madre. Esto no quiere decir que ahora todos corramos a hacer panes de masa madre y dejemos de comer. No, esto es algo a nivel profesional. Nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor y lo que podamos hacer. Hay una pregunta que me hacen: ¿por qué el olor a vinagre?
Eso vamos a hablar un poquitito del tema de los ácidos, ¿no? Acá dice: una vez hice un pan de masa madre de molde que me salió un poco ácido. ¿Por qué? Primero, los orígenes del pan, y se empezó a trabajar en aquel momento con una masa elaborada. Pienso que el origen es este: masa que quedó elaborando pan, que era agua y harina. De un día para otro se dieron cuenta de que esa masa estaba como más grande que la que hicieron el día anterior. Y para no tirarla, la pusieron en la nueva masa. Y vieron que el sabor del pan cambió. Yo el otro día, cuando hablé de los prefermentos, hablé de lo que se hacía en el pan en la panadería, cuando yo empecé hace muchos años atrás, que el panadero ponía lo que era el reciento. El reciento era la misma masa del pan guardada de un día para otro, guardada, y la utilizaban en la nueva elaboración del pan. ¿Qué le otorgaba? Le otorgaba calidad, le otorgaba acidez, pero es como que ahora ese tema de la acidez está muy en boga. ¿Por qué? David me saluda, también hay varios saludos. ¿Por qué esa acidez? Cualquier producto de pan, cuando se va elaborando y le ponen levadura, cuando hay una acidez exagerada, es cuando uno lo come y realmente siente ese tipo de acidez. Hay algunos panaderos profesionales a nivel mundial que tienen incorporado en su mente que cuando uno habla del pan hecho con masa madre, habla de la masa ácida. ¿Por qué? Porque ese fermento natural que se está guardando de un día para otro, varios días, se pone con una acidez muy grande. Porque ustedes piensen lo siguiente: ¿qué significa cuando yo inicio la elaboración de una masa madre? Así más o menos me van a ir entendiendo. Muchos de ustedes habrán empezado haciendo masa madre con agua y harina, simplemente agua y harina. La que yo tengo por acá, que la tengo en una bolsita, que después la corto y van a ver cómo está adentro, todo esponjosa. Esta, en su origen, está elaborada con una fruta, con el jugo de una fruta. Cuando uno empieza, todo lo que se pueda fermentar se puede utilizar para hacer una masa madre, para iniciar una masa madre. Vos podés iniciar una masa madre con el jugo de pasas de uva, podés iniciarlo con una manzana rallada, lo mezclás, la manzana la mezclás con la misma cantidad de la ralladura de manzana, limpia obviamente, con agua. Ponés 100 gramos de manzana rallada, 100 gramos de agua, lo mezclás y lo dejás que se fermente. Después eso lo filtrás y con esa agua le pones la misma cantidad de harina que del agua que vos tenés de la fruta, y ya arrancás con lo que sería como una especie de prefermento. ¿Por qué? Porque se empieza a descomponer. Esa descomposición que hace, más la incorporación de lo que está en el ambiente, que a veces uno no lo ve. En el ambiente hay toda una carga bacteriana, más lo que se va fermentando, va produciendo una levadura. Esa levadura que va produciendo es pariente de la levadura de cerveza, sin llegar a ser la levadura de cerveza. Cuando ustedes, este es el inicio de lo que sería la masa madre. Hay gente que también lo hace con harina integral, otros lo hacen con harina de centeno, otros lo hacen con yogur, otros lo hacen con leche. Con cerveza yo he leído ahora que con el inicio de la pandemia escaseaba la levadura de cerveza y apareció una fórmula donde vos mezclabas cerveza con harina y empezabas con un prefermento. Con eso hay que tener cuidado, se puede hacer, pero hay que tener cuidado porque no se olviden que la cerveza tiene alcohol. Y si
la levadura tiene un enemigo en su inicio, es el alcohol. Entonces, es un arma de doble filo estar trabajando con un producto de alcohol para elaborar una levadura de cerveza, que fue lo que quiso hacer mucha gente. A mucha gente le dio resultado, pero porque hacían otros tipos de trabajos. Inclusive yo lo aconsejé en determinado momento a mi sobrino que estaba en Andorra, cómo lo podía hacer. Eso en cuanto a los inicios. Hay un panadero a nivel internacional que yo le he visto hacer panes de remolacha, panes de verdura, todo hecho con fermento natural, con masas madre de remolacha, masa madre de verdura. Entonces como que esto no tiene límite y a medida que vamos conociendo y experimentando, porque ese es el tema, no es solamente conocer las materias primas y todo lo que tenemos a nuestro alcance, es la experimentación que nosotros vamos haciendo en el día a día. Aquel que experimentó con un determinado trabajo, le da resultado, sigue adelante y después empieza a incorporar nuevos conocimientos. Tengo una amiga, una gran amiga que también es una experta en trabajo de masa madre, que hace muchos años que está trabajando y tiene una bibliografía muy, muy interesante, que vos vas a la casa de ella y tiene un recipiente con cada tipo de masa madre que ha trabajado. Inclusive yo que esta la inicié con pera, esta que le mostré, me dice, si vos querés que tenga el sabor a pera, hacé un jugo de pera natural y cuando vas a renovar la masa madre, incorporarle esa agua de pera y te vas a tener una masa madre con sabor a pera. Fíjese lo que es estar trabajando y estar experimentando en este trabajo. Entonces, en el inicio que nosotros estamos haciendo con respecto a lo que es la elaboración de masa madre, así iniciamos nosotros este tipo de masa madre. Yo me acuerdo en aquel momento cuando uno trabajaba, iniciaba este trabajo y yo buscaba información y no tenía mucha información y lo que tenía era que había que cuidarla. La superficie donde yo trabajaba era una superficie que le pasaba alcohol porque se contaminaba. Era como que tenía la cabeza, tenía como una visera de que no podía estar metiendo la pata, porque si metía la pata me quedaba sin masa madre. Por eso te digo, la pregunta que me hicieron si todos los días hay que renovarla, ¿no? En ese momento, la experimentación que nosotros estábamos haciendo con masa madre se debía a que íbamos a hacer el panetone, que esto lo tengo para hacer una charla también de panetones con fermento natural, totalmente distinto, y en esa clase que hagamos vamos a hablar directamente de todo lo que es el panetone, el verdadero panetone, porque ahora le llamamos panetone a todo y realmente no es panetone todo, ¿eh? Hay que diferenciar lo que es el panetone, lo que es el pan dulce, lo que es el pan dulce clásico, lo que es el pan dulce genovés, el milanés, el veneciano. Hay mil historias para hablar del pan dulce. Nosotros experimentamos, cuando tenía la escuela, todo lo que es el trabajo con masa madre para lograr ese producto, que obviamente lo hemos conseguido y con creces en su momento. Después empezamos a trabajar con este tema de lo que es los fermentos naturales y cómo podemos nosotros incorporarlo en el pan. Yo he visto en publicaciones que hay que desmistificar el tema del trabajo de masa madre y hoy en día se trabaja mucho lo que es masa madre, pero a nivel casa, a nivel artesanal. Yo el otro día hablaba un poquito de lo que era el trabajo del pan, cómo se está volviendo a la fuente. No que se está dejando, pero sí como que el panadero, el que tiene panadería, y hay algunos de los que están acá conectados que tienen panadería, de alguna forma van a tener que empezar a trabajar algo artesanal también, porque todo industrializado hace de que se pierda
de vista lo artesanal. Y es como que uno o sea, ¿a qué punto? Si vos viviste toda tu vida de un determinado tipo de producto y te va bien, no te digo que lo dejes de hacerlo. Lo que podés hacer es incorporar algo nuevo. Algo nuevo sería trabajar esta línea de panes. ¿Qué se produce en una masa cuando nosotros la iniciamos? Esos fermentos interiores que se van produciendo. Ustedes piensen lo siguiente. Y acá hay gente conectada que trabaja en empresas de levaduras. 1 gramo de levadura, la levadura de cerveza que nosotros consumimos generalmente, esas levaduras de cerveza tienen varios millones de microorganismos que son los encargados de alimentarse, reproducirse y morir, y en ese transcurso de su vida hay una generación de gas muy importante que hace que los pan adquieran volumen. Yo con una masa madre natural nunca puedo reemplazar a lo que sería la levadura de cerveza en ese aspecto. Sí puedo obtener muy buena fermentación, pero ya con otros tipos de trabajo. Y después, eso se van a dar cuenta después, porque a mí una de las cosas... volvió. Ahí me marcaba que estaba en pausa. Una de las cosas que me llamaba la atención hace mucho tiempo era cuando yo veía esas pruebas que hacían de que hacían un pan, lo ponían en la heladera y al día siguiente lo cocinaban. Y yo digo, ¿cómo puede ser que hagan esto? ¿No? Digo, porque uno que analiza, si ustedes hacen pan, factura, cualquier producto de levadura, lo ponen en la heladera, ¿lo van a sacar de la heladera y lo van a meter en el horno y va a desarrollar igual? Eso no me entraba en la cabeza cuando uno trabajaba con este tipo de producto. Digo, no puede ser, hay algo acá que no funciona, o al menos no le encontraba la explicación. Por eso le digo que cuando uno busca explicaciones y vos presentás en el Google, buscás en el Google y no todo el mundo te sabe responder, ¿no? Uno va guardando las consultas que tiene que hacer y cuando encuentra algo, ahí enseguida empieza a atacar. Bueno, llegó a mis manos un libro que no es nuevo, es viejo. Yo voy teniendo, miren, tengo apuntes, tengo un montón de cosas que voy leyendo, voy releyendo y cada vez que la leo descubro algo nuevo que tiene una explicación. Y la vez pasada yo estaba viendo, hay una empresa que se llama Puratos, que ellos tienen como una especie del museo de la masa madre, donde tienen, no sé si 50 o 100 tipos de masa madres de diferentes lugares del mundo, que se lo envían. O sea, le envían la masa madre con la harina para que yo haga la renovación. Y tienen todo como una especie de heladeras tipo vitrina, donde le van haciendo las renovaciones, en algunos casos una vez por semana, en otros cada 15 días le hacen renovaciones. Vos fíjate que ahí estaban hablando recién si había que renovarla todos los días y ellos lo están renovando cada 15 días, ¿no? Porque después sacaron un producto donde dicen que el producto que elaboran es la masa madre de las masas madres. Es como que sacaron la experiencia de todas esas masas madre que tienen para sacar ese producto. Cosa que el producto es muy bueno, pero bueno, todavía no puedo saber qué tiene ese producto. Algún día lo sabré. Y hay un amigo acá que trabaja en la empresa, está conectado y lo he expresado yo, ese tipo de inquietud. Entonces fíjense cómo los distintos tipos de masa madre a lo largo del mundo, cómo se van conservando. Inclusive hay masas madre hechas con agua de arroz. Distintos tipos de masas madres que se van conservando con características especiales. La nuestra, la que yo puedo empezar en mi casa, yo ya le dije cómo es el inicio de la masa madre. Lo puedo hacer desde agua y harina o lo puedo hacer desde el agua junto con
la fruta, lo puedo hacer con la leche. Nunca lo hice con leche, nunca lo hice con yogur, pero sé que se hace y que se puede hacer. También se puede hacer con pasas de uvas. Ustedes ponen pasas de uva a macerar 2 o 3 días y esa propia agua la utilizan para empezar un prefermento natural. Y hay una cosa importante: siempre que inicien este tipo de trabajo, háganlo con un agua mineral, un agua que sea pura, que no sea agua de red, porque el agua de red tiene el problema de que a veces el agua de red no viene bien y viene con mucho sabor a cloro. Entonces esa agua no es lo ideal. Después sí, hoy en día yo renuevo con agua de red, no tengo problema, pero digamos, en el inicio hay que cuidarlo de esa manera. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Si ustedes leen en internet cómo inicia una masa madre, le van a decir con agua de centeno, con harina de centeno, harina blanca, o sea, harina de trigo, lo empiezan a hacer, lo dejan 24 horas y empiezan las siguientes renovaciones. Lo que nunca se habla es la temperatura ambiente. Estos 2 días que estuvo haciendo calor, yo puedo empezarlo por acá, no hay problema. Tengo una temperatura determinada, pero hace 10 días estaba haciendo, a lo largo del día estaba haciendo 7, 8 grados. ¿Se imaginan? Si yo no tengo un lugar templado, ese proceso de fermentación previo que se va a hacer, no se puede, no se va a fermentar. O sea, lo ideal sería decir, bueno, hasta que no vea el primer fermento, no lo puede pasar 24 horas, 48 horas o 72 horas. Yo la primera que hice, la tuve una semana. ¿Por qué? Porque era pleno invierno cuando lo empecé a hacer. Salvo que yo lo tenga 24 horas en una temperatura constante de 27 grados o 26 grados. Eso sí, si lo tengo en esa temperatura, 24 horas, y empiezo las primeras renovaciones. Acá me preguntan si tienen agua de filtro. Sí, con agua de filtro es la ideal. Yo en la escuela tenía un filtro que me habían puesto la empresa PCA. Era un filtro que eran filtros de carbón, donde el agua salía pura, y yo esa agua utilizaba para trabajar todo lo que era agua, todo lo que era proceso de masa madre. Inclusive hacía los panes, lo hacía de esa forma. El agua hervida sí sirve, yo nunca la usé, pero pienso que debe servir. Lo que te va a hacer el agua hervida te va a matar todo tipo de procesos de bacteriano que puedas tener. Para no perderme, continúo con el tema de los distintos fermentos. Yo una vez que tengo, vamos a arrancar con este que hice yo, que es fruta. Con la fruta, la ralladura de la fruta y el agua, dejo fermentar. Una vez que fermento, filtro y esa agua arranco con la misma cantidad de agua que harina y hago esa preparación. Ahí lo dejo 24 horas mínimo, salvo que sea en pleno verano, que esté haciendo 36 grados a la sombra, entonces ya tenés que verlo, porque por ahí a lo mejor menos de 36 horas podés hacerlo la segunda renovación. Pero bueno, cuando vos le haces en la primera renovación, ya le estás incorporando el agua que tenías con la harina. Vas a ver que eso medianamente empieza a hacer burbujas. Le haces la segunda renovación. Y acá vienen 2 tipos de masas madres que son las que se utilizan. Uno es la que le dicen masa madre sólida, que es esta. Y otra es la masa madre líquida, que es la que generalmente uno pone en un frasco que va marcando y se va viendo. Cuando estamos hablando de líquida es porque tiene el 100% de humedad. O sea, ¿qué utilizo? Si yo tengo, por ejemplo, ponerle que yo tenga 100 gramos de esta preparación. Le pongo 100 gramos de harina y le pongo 100 gramos de agua. Mezclo todo eso y eso es sólido, ya es líquido. Es una masa madre al 100%. Son los 2 tipos de fermentos que hay. La carga bacteriana, o sea, la carga de microorganismos va a ser la misma. Pero fíjense
Químicamente se han comprobado que en una masa madre hay más de 600 entre bacterias y hay más de 600 elementos ahí adentro. Y lo que a vos te va a dar la acidez es la carga bacteriana. Porque vos tenés bacterias dentro de una masa y al mismo tiempo tenés la parte del hongo, que es el que produce la levadura. Vos tenés los dos temas ahí. Eso no es que yo soy un genio de la química, lo fui aprendiendo en función de lo que leí y en función de lo que yo experimenté y no encontraba solución. Ahí es donde yo me daba cuenta, por ejemplo, ¿por qué vos dejabas la masa madre en un pan cuando ya lo elaboraste? Que después hablamos cómo se elabora el pan. Una vez que lo tenés hecho y tenés formado el pan, lo guardás en la heladera y al día siguiente lo sacás de la heladera un rato antes que se atempere y ya lo cocinás directamente. Eso te evita. Eso, según los libros, dicen que es para retardar el proceso de fermentación. Y según lo que yo he leído en otros lados te retarda el proceso de fermentación, pero al mismo tiempo no permiten que todos ese tipo de bacterias se desarrollen y se multipliquen, porque se multiplica mucho más rápido la bacteria que la levadura. Eso hace la gran acidez. Yo, mira, les cuento una experiencia. Hace unos 5 años estuve en Alemania, fui a una feria y nos llevaron a todos los que habíamos ido a una panadería que era industrializada al 100%. Y una de las cosas que me llamó la atención era un tambor gigante que tenían, donde vos para ver lo que había en el tambor te tenías que subir por una escalera, y era el tambor que tenían la masa madre. Ellos renovaban ahí la masa madre y de ahí utilizaban la masa madre para hacer los panes que hacían, que tenía una variedad muy grande de panes. Cuando yo me subo a la escalera y abro la tapa y veo lo que había ahí abajo y el olor que salía, era un olor muy, muy ácido. Ustedes saben que dentro de lo que es los ácidos, el ácido que es rico en sabor es el ácido láctico. Y tiene también parte de lo que sería el más repulsivo en nuestro paladar, es el ácido butírico. Es cuando vos probás un pan, decís, esto está ácido. Ese es el tipo de ácido. Entonces, mientras uno consiga lo que es la parte láctica, ese es el sabor agradable que nosotros tenemos en nuestro paladar. A mí me llamaba poderosamente la atención que esa masa que ellos tenían ahí como masa madre, en ese tambor, tenía un grado de acidez muy grande. Pero bueno, ya es costumbre en los panes que trabajan en Alemania, es acidez fuerte. O sea, al momento de probarlo ya es como una tradición. Por eso hay muchos autores de panadería que cuando vos le decís identificame un pan hecho con masa madre, es el pan ácido, te llaman. Ya te hablan de ácido. No te hablan, o sea, la identificación es eso. Pero eso, por eso digo, son costumbres. Yo será que, bueno, nosotros nos criamos sin esa costumbre del pan ácido, ¿no? Que con otro tipo de sabor, que para mí hacer un pan excesivamente ácido, a mí en el paladar a la hora de probarlo es como que me va a producir como una especie de reacción. Esa reacción va a ser la que a mí personalmente no me va a gustar. Y pienso que a veces cuando todo profesional trata siempre de hacer para el otro que lo va a consumir lo que a uno le gusta. A veces te encontrás con que tenés que hacer cosas que el otro consume que a vos no te gusta. Pero bueno, si yo voy a hacer un pan, voy a hacer una factura, voy a hacer un postre, voy a hacer una preparación, una combinación de sabores, voy a tratar de hacer algo que a mí me guste. Obviamente, después lo que van a definir van a ser ustedes. Bueno, acá Samuel, un amigo, Samuel González, está en el Véneto. ¿Por qué lo voy a nombrar aparte?
porque en un momento de mi vida que empecé a experimentar con este tema de trabajar con masa madre, me encontraba en un callejón sin salida, porque no tenía información. Y él, como estaba allá y había hecho curso con Rolando Morandín, estaba más habituado a trabajar con masa madre en Italia que yo. De hecho, los tanos en estos sentidos son unos expertos, y la verdad que él se portó muy bien. No solamente en ese momento no teníamos las videollamadas como tenemos ahora, era todo por mail, pero un día se ve que se dio cuenta de mi grado de desesperación, que me llamó por teléfono desde Italia. Así que por eso lo nombro. La verdad que es una persona fuera de serie, por eso lo nombro. Y yo tengo algo acá. Fíjense a qué grado de extremo llegan los italianos de ser amantes de los productos de masa madre, que ellos venden y lo vas a comprar en cualquier supermercado. Vas a comprar esto, está leído al revés, se llama lievito, que es el lievito natural. O sea, esto no es levadura de cerveza, esta es una masa madre disecada. Una masa madre disecada, que vos lo empezás a preparar, o sea, lo tenés que devolver la vida a través del agua. Es la masa madre que le quitaron el agua. Entonces, lo vas a trabajar, ¿de qué manera? Agregándole agua, iniciando el proceso de fermentación natural que tiene esto. Hay empresas hoy en día, como el caso de SAF, creo que Calza no lo hace, pero SAF sí tiene y lo vende, que es el Livendo, que es un fermento también, que tiene las características de la masa madre, pero desmineralizada, creo que es. O sea, le sacan el poder fermentativo, pero tiene el sabor de la masa madre. Tiene para hacer panes blancos y panes negros. Puratos tiene el Authentic, que también es un producto que es el que tiene características de la masa madre y sabor de masa madre. O sea, cada empresa, fíjense que cada empresa ha empezado a desarrollar el producto y a trabajar producto y recomendar esos productos. Las empresas lo mueven un sentido comercial y a nosotros un sentido artesanal. Pero entre la fusión de la empresa y lo que a nosotros nos gusta es lo que tratamos de hacer la mejor calidad de lo posible. Acá me dicen con harina de trigo duro de la zona de la Puglia. Sí, bueno, el tema de las harinas es un tema bastante complicado en nuestro país, porque no tenemos, con respecto a lo que sería en Europa, nosotros una variedad de harina, porque acá todo el mundo cuando hablan de harina, que hablan de 3 ceros, de 4 ceros y nada más, porque 2 ceros y 1 cero y medio cero es otra industria, otra parte de la industria, y no la parte nuestra, que es de panadería y pastelería. Sabemos que para pastelería se utiliza 4 ceros y para panadería se utiliza 3 ceros porque dicen que tiene más gluten. Entonces, vos decís, ¿qué harina utilizo? Y acá es donde viene el otro secreto de la masa madre. Necesitas una muy buena harina para trabajar. Ese es el otro secreto. Cuando uno hace Alguien me dijo el otro día, una de las cosas que me preguntaban, si yo iba a pasar una receta. No, las recetas son simples. Un pan de masa madre, la receta es muy simple. Esta la ha hecho, bueno, Javita, mi amiga, la ha hecho ella y saca las fotos inclusive. Es con 800 gramos de harina, ahí donde la harina tiene que ser buena, 150 gramos de semolín, 50 gramos de harina integral, 300 gramos de masa madre, que este es otro de los temas que siempre me han preguntado, qué cantidad de masa madre se utilizan para la elaboración de los panes. Las masas madre obviamente va a estar determinado por la experiencia personal
pero siempre va de entre un 20-25% hasta he visto panes con un 50% de masa madre. Siempre con respecto a la cantidad de harina que uno utiliza. Las que yo he visto con el 45 o 50% de masa madre son las que uno utiliza mucha semilla. Acá me dicen, yo utilizo la Chacabuco. Hay gente, una de las mejores que hay para masa madre son la de Campodónico. Es una de las mejores harinas que se utilizan. Y yo hay otra cosa que lo que tengo es, siempre me llevo gluten seco. Porque si nosotros tuviéramos una de las harinas que tienen en Europa, que es la harina 00, que es 380W, o hay otras especiales, que hay una que se llama la harina de Manitoba, que es una harina que es tan fuerte que tiene un 13,5 de gluten seco, que cuando uno hace un pan se multiplica por 3, está cerca de casi el 40% de gluten húmedo, en un kilo de harina. Y eso, ¿saben lo que es? Es una cantidad impresionante. Nosotros acá no lo tenemos. La única forma de tenerlo es agregarle gluten seco. Que el gluten seco es algo que no es que lo descubrí yo, se utiliza, ya lo utilizaban, creo que los japoneses en el año 1500, 1600, ya ellos habían descubierto la forma de hacerlo y lo utilizaban para parte de su producción, igual que los chinos, así que no es nuevo, esto es viejo, pero sí lo que hacen es recomendar adicionarle ese tipo de gluten cuando uno trabaja una harina que no es fuerte. Eso es. El otro tema, bueno, esta receta que no se las terminé, les repito, 800 de harina, 150 de semolín, 50 de integral, 300 gramos de masa madre, 20 gramos de sal y 700 gramos de agua. Generalmente se trabaja con un 70%, o sea, otra de las cosas que te permite la masa madre es poder incorporar mayor cantidad de humedad. Y generalmente se trabaja con un 70% de humedad. Cuando uno hace una masa, yo el otro día hablaba y explicaba lo que era el método de autólisis que había inventado el francés Calvel, que era una forma de que se humedeciera ese trigo y después se pudiera desarrollar mejor. Cuando uno hace esta masa puede hacer mezclar todos los ingredientes menos la sal. La sal, hay muchos que la están utilizando después, la sal humedecida. Una vez que lo dejan media hora por lo menos, después le incorporan la sal y le vuelven a dar trabajo. Una vez que le dan trabajo, si la harina es buena, van a ver que toma fuerza enseguida. Cuando la harina es débil, uno tiene que hacer más procesos de plegados. El plegado generalmente se hace cada media hora. El plegado se hace cada media hora. Es la propia masa que nosotros tenemos, es empezar a dar vuelta y presionar, dar vuelta y presionar, dar vuelta y presionar permanentemente, y van a ver cómo ustedes, haciendo eso cada media hora, la masa se va poniendo, sigue blanda, porque es una masa con mucha humedad, pero van a ver que cada vez se pone más tensa, cada vez más tensa. Eso que es lo que uno hace con los plegados, es el desarrollo del gluten. Este desarrollo del gluten, después lo que uno hace también es dejarla descansar en bloque. Una vez que hizo todos estos plegados, la deja descansar en bloque y después hacer las divisiones. Las divisiones que hacemos es tratamos de lo poco que se gasificó, no hacer desgasificarlo, dejarlo tal cual. Yo a medida que hablo voy leyendo, porque hay un montón de preguntas que después se las voy respondiendo, ¿no? No desgasificar y hacer las divisiones y ya ponerlo en los moldes. Yo tengo, lo habrán visto y lo conocen todos. Este es el famoso panettone, que hay redondos, hay triangulares, hay ovalados.
Cuando no conseguía esto, este lo conseguí en la feria allá en Europa y me traje uno porque en la feria no vendían, ahora sí lo venden acá. Yo había hecho esto, había comprado este tipo de canastitos, lo fui a comprar en el Tigre y le puse un forrito y utilizo esto también, una de las cosas. Otra de las cosas que se utilizan hoy en día es cocinar el pan en este tipo de ollas. Son ollas que van con tapas que, si uno alcanza a ver, es muy grueso. Esto hace que te transmita el calor de tal manera que se cocine. Se cocina el pan tapado. Hay otra de las formas que hacen es cocinar el pan. Se venden unas bolsas donde el pan lo cocinan adentro de unas bolsas. Y después de que hacen la primera parte de la cocción, que son 20 minutos, se saca esa bolsa. Una de las preguntas que me hicieron... termino el pancinuto y mezclando todo y me van a mandar al cohete ustedes. Una vez que hago la división y lo pongo en moldes, lo tapo bien y ahí le doy frío. El frío normal, el de heladera, 3, 4 grados, 5 grados. Hay gente que lo hace 12 horas de frío, otros 14, otros 16. En función de eso va a ser la acidez final que tienen también. Más tiempo ustedes lo van a dejar. Yo he visto que algunos dicen, yo lo dejo de 24 a 36 horas en la heladera y después lo cocino. Ustedes piensen que más tiempo pasa, más acidez se produce. La acidez se va produciendo porque la levadura empieza a alimentarse. ¿De qué se alimenta la levadura? Del azúcar. Y a medida que se va alimentando despacito en la heladera, muy despacio, se va generando esa acidificación. Entonces, una de las formas de evitar esa acidificación es no dejar que la masa fermente tanto. Y una de las formas de no dejar que fermente tanto es a través de la heladera. Después, con el tema de la cocción, estos panes tienen como característica mucha humedad. Y la humedad, que es agua. Por eso cuando se cocina en un horno, se cocina con una temperatura muy alta. Si yo tuviera en el horno de mi casa un termómetro que funcione como corresponde, por lo menos lo tengo que tener a 240 grados. Y en este caso es tapado, si lo puedo hacer tapado. Entonces van a ver que la alta temperatura hace que esa agua que está en el pan se desprenda por física, porque parte de lo que es el concepto de una fermentación de que se produce en el levado es química, es física y es biológica. Biológica por la levadura. Física es porque ese desprendimiento de agua hace que se vaya por arriba. Y química porque es lo que produce todo este tipo de cosas. Cuando esa agua se va evaporando, eso es instantáneo, se va evaporando, se va encontrando con esa malla glutínica que tenemos formada en el pan y hace que el pan desarrolle. Eso es lo que hace ese proceso de fermentación. A ver que me quedaban por acá algunas preguntas. ¿Sirve cualquiera? Algunos son como plástico y otros son de fibras naturales. ¿Cuál sería mejor? No entiendo cuál es la pregunta de cuáles son las fibras del plástico. O sea, las bolsas de nylon esas que van al horno vienen preparadas para horno. Si esa es la pregunta. Yo he visto, en el caso de los panetones, he visto que hay uno que los fabrica, que son iguales que esto, pero de plástico. Esto es como una madera, no recuerdo cuál era el tipo de madera, donde cuando vos lo vas a dar vuelta te queda esta marca, tanto acá como en la parte redonda. Generalmente se le hace un corte donde te produce que se evapore por ese corte. También se utilizan los moldes para pan de molde. Sí hay moldes que van. Me preguntan si va al piso del horno. Una de las cosas que me preguntaban, son 8 menos 10 como avanza el reloj, que no todo el mundo tiene para el tema del horno, que es tan importante. Yo hoy no hice, porque hice
dentro de cuando voy renovando la masa madre voy sacando siempre un pedacito y después lo uso. Hice una especie de pan de pizza tipo focaccia porque no tenía la hierba para ponerle y saqué las fotos, pero hice eso, lo hice en el horno de mi casa. El horno de mi casa yo no tengo termómetro. Sí sé que cuando uno cocina bizcochuelo sabe que le va a dar 5 o 8 minutos previo a poner el bizcochuelo y sabe que va a salir el bizcochuelo. En el caso del pan lo tuve prendido unos 15 minutos antes, que esté con una temperatura bastante alta, y una vez que empezó a tomar color lo bajé un poquitito la temperatura. Eso es lo que uno tiene que hacer en la casa. Uno en la casa tiene que aprender a conocer el horno y siempre tomar como referencia que un bizcochuelo se cocina aproximadamente en 180 grados. Si ustedes están acostumbrados a cocinar 180 grados, saben qué tiempo previo tienen que prender el horno. Si van a hacer pan y cocinar pan, en el caso de esta línea de panes, ya lo tienen que hacer con más anticipación, prenderlo con más tiempo. Acá dice cómo pasar de la masa madre líquida a la sólida, con más harina, simplemente más harina, nada más que eso. Panetones viene más adelante la clase, sí vamos a hacer una clase completa de panetones, que esa da para hablar bastante. Yo le nombré una harina que se utilizaba que era la Monitova. Otra harina que se utiliza también acá es la de espelta. La espelta es un cereal que tiene mucha energía, no tiene una gran cantidad de gluten, o sea, pero es muy energética para utilizar. Y acá creo que no lo venden en todos lados, lo venden en el barrio chino, al menos acá en Buenos Aires. O sea, lo que se destaca es el alto contenido de proteínas y tiene un valor biológico con aminoácidos como la lisina como en otros cereales. Y hay otro tipo de harina que se utiliza también para trabajar con masa madre, que es la harina molturada a la piedra. ¿Qué significa eso? Volvemos a la antigüedad, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Había una máquina que era redonda, que tenía unas piedras que giraban, que hacían las mezclas de la albañilería. Hoy se utiliza otra que es eléctrica, ¿no? También esa era eléctrica. Bueno, ese tipo de máquinas se utilizan para hacer la molturación del trigo. La molturación del trigo es, digamos, que al trigo se lo aprovecha al 100%, con todas sus virtudes y sus defectos. Se utiliza ese tipo de harina molturada también para elaborar panes de masa madre. Que es una harina que conserva todos los beneficios propios de la harina. Más minerales, más cenizas, diferente a lo que sería una harina que son bastante purificadas, las que se utilizan en los molinos. Si se consiguiera acá, por ejemplo, si uno tuviera una industria y quisiera conseguir una harina buena para trabajar, una de las mejores harinas que hay son las que se utilizan para hacer los pan inglés. El pan inglés es una harina que tiene que tener una muy buena cantidad de gluten, que sería la ideal para trabajar esto, y a la vez hacer pruebas si a lo mejor no tienen que adicionarle algún tipo de cantidad de gluten. Realmente el gluten anda alrededor de un 3%, o sea que si uno utilizara 1 kilo son 3 gramos. ¿Dónde se consigue gluten? En las dietéticas. Hay muchísimas dietéticas que se consigue. Yo de hecho cuando doy estos cursos de masa madre, que hago los cursos para FEGRA, gran parte de las recetas tienen un porcentaje de gluten y entonces me lo consiguen a través de las dietéticas. Una historia, le cuento una historia que va a ser media cómica. Por suerte nunca fue trágica, siempre fue cómica. Cuando viajo a dar curso de masa madre, el año pasado, bueno, he dado en varios lugares, pero que viajo en avión, yo siempre me llevo mi bolsita de masa madre y lo pongo en la valija. Ahora, ustedes imagínense, acá debe haber medio kilo, pero a veces me llevo, porque son varias las preparaciones que hago,
y ni bien llego al lugar donde voy, por ejemplo, renuevo la masa madre y ya con 4 o 5 horas de anticipación antes del curso voy dividiendo los bollos y ya lo tengo todo pesado. Cuando paso por los controles en la máquina que mira todo lo que hay dentro de las valijas en los aeropuertos, hay algunos que no le dan bolilla, pero hay otros, les puedo asegurar, paran la valija cuando pasa por ahí adentro y se ponen a mirar la cámara como miro yo ahora, a ver qué es lo que llevo. Y la gran mayoría de las veces tengo que abrir la valija y mostrarle y explicarle qué es lo que hago. Muchas veces me han hecho abrir la bolsita, y olfatear a ver qué llevo acá adentro. Y me dejan pasar medio con desconfianza, ¿no? Eso es cómico. Yo me río porque cuando veo que paran la máquina y se ponen a mirar la pantalla a ver qué lleva, o sea, la máquina lo que siempre te frena y te muestra son todos los que son los productos orgánicos que uno pueda llevar a la valija. Al tener esto, una masa orgánica, algunos entienden algo. Cuando vos le decís, no, lo que pasa es que yo soy profesor, doy clases de panes con masa madre y me llevo la masa madre, porque no podría dar un curso de panes con masa madre y hacer la masa madre en un curso, porque vos tenés 8 horas para hacer un curso cuando yo viajo. Lo hago en 2 días generalmente, pero eso es cómico, ¿no? O sea, me trataban de narcotraficante. Bueno, me quedan 4 minutos. A ver qué dice acá. Yo no pude traer mi masa madre desde Costa Rica. Y sí, a veces viajar de un país a otro es más complicado, ¿no? Por ahí acá porque uno está en el propio país, no son todos vuelos de cabotaje. Yo pienso que si tuviera que ir a dar un curso a Italia o a cualquier país y quiero llevar la masa madre, soné. Bueno, una de las formas de llevarla sería llevarla disecada. Y una de las preguntas que tenía antes, ¿cómo puedo hacer para hacer una masa disecada? Miren, si uno quiere hacer una masa disecada, yo leí en un libro, no lo hice, que es hacer una masa madre cuando uno hace las renovaciones de la masa madre. Saludo Samuel. La tiene que hacer muy dura la masa madre, muy dura, a tal extremo, con muy poca cantidad de agua, que después lo que uno hace es rallarla. Fíjese qué dura es. Dice, si van a Italia, Samuel le da masa madre que él tiene. Hay que ir al Véneto. Ya vamos a ir al Véneto, ya vamos a ir, cuando pase toda esta locura. Uno lo que tiene que hacer es rallar esa masa madre y la seca a 30 grados. Y te va a quedar un polvo. Es lo que vos después podés utilizar. Es una de las formas de hacerlo. Cuando no utilicen la masa madre, una vez que uno tiene varias renovaciones, porque el otro secreto es que esté muy activa la masa madre. Activa es cuando uno la renovó tantas veces que cada vez que la renovás le aumentás el poder fermentativo. Entonces, al estar muy activa, el pan te va a salir mejor. Y si uno viaja o no lo va a utilizar, lo que tiene que hacer es guardar una bolsita de esto con fecha en el freezer. Lo guardan en el freezer y cuando la necesiten nuevamente, la sacan una noche y la dejan afuera y a la mañana empiezan las renovaciones. Para volverla a utilizar, tienen que hacer por lo menos unas 4 o 5 renovaciones previas. Fácil, para que aumente ese poder fermentativo. Antes que termine, primero, agradecerles a todos los que están siguiendo este tipo de charlas. La semana que viene lo que voy a hablar es los hojaldres fermentados. ¿Cuáles son los hojaldres fermentados? Medialuna de manteca, croissant, rosca vienesa, todo lo que sea productos que lleva un hojaldre, pero tiene levadura a la vez. Es un tema bastante amplio. Ya vimos algo de hojaldre, por ahí vamos a hablar un poquitito más de técnicas, algunas experiencias que he vivido que por suerte todos los días vamos aprendiendo y esto creo que es importante para todos porque lo bueno es cuando uno aprende transmitirlo, porque si yo aprendo y no se lo digo a nadie, el día que me vaya de esta vida no le va a servir a nadie y me sirvió a mí y nadie va a quedar con eso. Entonces eso es lo importante en este tipo de vida.